Shabbat Shalom, está la congregación Beit Tefilá del sector Candelaria en la carretera número 2 en Arecibo, cerca de la planta de hielo, aquí cerca de Sabana Hoyo. Esta que le habla es la Roa y la doctora Maritza Rivera con una nueva parashá, la parashá número 3, Lech Lecha, es la parashá de hoy, Lech Lecha, y usted la encuentra en el libro de Bereshit, en el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 1, al capítulo 17 y versículo 27. Y un significado para Lech Lecha es vete por tu propia causa. Vete por tu propia causa. Hacemos introducción de lo que nos hablan estos capítulos y nos dice que Yahweh le habla a Abraham y le dijo, vete de tu tierra, de tu lugar de nacimiento y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y allí dice Elohim hará de Abraham una gran nación. Abraham y su mujer Sarai, acompañados por su sobrino Lot, viajan a la tierra de Canaán, donde Abraham construye un altar y continúa difundiendo el mensaje de nuestro Abba. La hambruna causa que el primer Yahudí, el primer hebreo, viaja a Egipto, donde la hermosa Sarai es llevada al palacio del faraón. Abraham se escapa de la muerte porque se presentan como hermano y hermana. Y una plaga evita que el rey egipcio toque a Sarai y ella lo convence de que debe devolverla a Abraham y compensarlo con oro, plata y ganado. De vuelta entonces en la tierra de Canaán, Lot se separa de Abraham y se establece en la malvada ciudad de Sedón, donde es capturado cuando el ejército de Kedorlaomer y sus 3 aliados conquistan las 5 ciudades del valle de Sedón. Abraham sale con una pequeña banda a rescatar a sus sobrinos, derrota a los 4 reyes y es bendecido por Melquisedec, el rey de Shalem. Y Elohim sella el pacto entre las partes con Abraham, donde el exilio y la persecución, el Galut, del pueblo yahudí les son informados y la tierra Kadosh es asignada a ellos como su herencia eterna. ¿Ven? Él le dio su herencia eterna. Y aún sin hijo, 10 años luego de su arribo a la tierra, Sarai le dice a Abraham que se case con su sirvienta Agar. Agar concibe, se vuelve insolente hacia su señora y se escapa cuando Sarai la trata duro y un malak, un ángel, la convence de retornar y le dice que su hijo será el padre de una nación numerosa. Entonces Ismael nace en el año 86 de la vida de Abraham y entonces luego 13 años después Yahweh cambia el nombre de Abraham por Abraham, que es padre de multitudes, y el de Sarai por Sara, que es princesa. Y promete que tendrán un hijo, y de este hijo, a quien deben de llamar Isaac, que se reirá, surgirá la gran nación con la cual Abba establecerá su pacto especial. Y Abraham es mandado a circuncidarse a sí mismo y a sus descendientes como una señal del pacto entre tú y yo. Eso es lo que hay en estos capítulos. Y entramos entonces de lleno a la parashá en el capítulo 12, versículo 5, donde dice, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Entonces, ¿cómo logramos llegar a la meta? ¿Cómo logramos llegar a la meta? La ciudad y la torre quedaron a media porque los motivos del corazón de los hombres no eran correctos. Edificaron para sí mismos con rebeldía y presunción y buscaban obtener un nombre famoso. Entonces el Creador condenó su actitud y su intento. Terah, que era el padre de Abraham, dice que él murió en Harán sin haber llegado a la tierra de Canaán que se había propuesto al salir de Ur. O sea que no pudo llegar porque no fue su llamado, no era el llamado de él. En el texto de hoy entonces vemos que Abraham y sus acompañantes llegaron a la meta de su proyecto. ¿Cuál es la diferencia entre lo que vimos la semana pasada y lo que vemos en la vida de Abraham? Ellos no llegaron a la meta, pero Abraham sí llegó. La gran diferencia está en la actitud del corazón. ¿Por qué? Porque Abraham, nuestro padre, no buscaba tener un nombre. Él no buscó su propia fama. O sea que por eso el Creador le hizo famoso y ahora entonces tiene un nombre conocido en todo el mundo. Ve que en lugar de querer edificar una ciudad, como lo vimos, para hacerse un nombre famoso, él estaba dispuesto a salir de su tierra y dejar a sus familiares. Entonces Abraham no buscaba el esplendor, en hebreo la cabot, de los hombres, sino el esplendor de ¿quién? Del Creador.
Entonces, cuando recibió un llamado, obedeció la voz del Creador sin él saber, porque él se tiró y no sabía para dónde iba. Le dijeron a este sitio, pero es como decirle a usted, vete a Estados Unidos, a este lugar, pues usted va, ¿verdad?, intentando llegar. Entonces, cuando él recibió ese llamado, él obedeció la voz del Creador, sin saber exactamente a dónde ir. O sea que en lugar de rebelarse, él lo que hizo fue que se humilló. Entonces, en lugar de buscar sus propios intereses, buscó los intereses ¿de quién? Del Todopoderoso. Y en lugar de estar en la astrología, buscó una relación personal con el Creador. Porque usted sabe que todas estas personas que rodeaban a Abraham eran personas que idólatras. Entonces, en lugar de hacer su voluntad, hizo la voluntad de Yahweh. Y esa es la llave para su éxito. Revisa tú entonces los motivos de tu corazón, deja de buscar tu propio placer, tus propios intereses, y no vayas detrás de la popularidad, la fama, el dinero, y entonces procura con todo tu corazón hacer lo que crees que el Creador quiere que entonces tú hagas. Pero haz todo para agradarle ¿a quién? Al Poderoso. Porque si hay algo que sabes que no le agrada, es abandonarlo inmediatamente. Si usted dice, ¿esto qué estoy haciendo? Yo creo que eso no le puede ganar. Suéltalo. Suéltalo, porque es mejor obedecer que andar en ¿qué? En sacrificio. Entonces, escoge lo que es agradable en sus ojos, y así tú vas a tener la prosperidad verdadera y duradera. Entonces, obedece sus mandamientos, cumple sus preceptos, sigue sus caminos, y tendrás éxito en todo lo que hagas, y te hará bien a ti y a tus hijos para siempre, como él le dijo ayer Joshua. Capítulo 13, versículo 3 al 4. Y anduvo en su jornada desde el Negev hasta Betel, al lugar donde su tienda había estado al principio, entre Betel y Jai, al lugar del altar que antes había hecho allí, y allí Abraham invocó el nombre del Creador. ¿Cómo podemos superar las crisis en la vida? En la tierra había hambre por causa ¿de qué? De la falta de lluvia. Y entonces esto fue el resultado del pecado de los hombres que vivían en la tierra del Creador. O sea que fue ocupada por los descendientes ¿de quién? De Canaán. El hambre obligó a nuestro padre Abraham a mudarse temporalmente ¿a dónde? A Misrayim, a Egipto, donde allí había pasto y había alimento suficiente. Cuando llegó allí, Sara fue tomada como esposa del faraón. Pero no solamente la vida de Abraham estaba en peligro, el plan divino para los descendientes de Abraham estaba muy cerca de ser abortado. ¿Qué hizo nuestro padre en esa situación? ¿Cómo pudo salir triunfante de esta prueba tremenda? Hay tres verdades que tenemos que tener presentes para poder superar las crisis de la vida. Número 1, que el Creador es el que dirige las circunstancias alrededor de cada persona. Número 2, que nuestro Padre interviene en las circunstancias de cada persona que confía en Él. Y número 3, que nuestro Creador causa que vengan situaciones límite con el fin de forjar el alma de cada persona y producir un carácter que aprobado. Entonces, ¿qué hizo nuestro Creador? Que no lloviera en la tierra porque los hombres eran pecadores. Y detrás de todo lo que sucede a nuestro alrededor está la mano del Todopoderoso. Él había permitido que estas circunstancias llegaran con el fin de forzar ¿a quién? A Abraham a bajar a Egipto. Y en ese momento Abraham podía elegir dos cosas: entre quejarse o confiar. Pero, ¿qué eligió? Confiar. Entonces podía quejarse de la conducta depravada de los habitantes de la tierra, que ¿cómo esto, aquello? Tú mira para allá que esto causó el juicio divino tuyo en la atmósfera. Pero en lugar de quejarse, ¿qué hizo? Dirigió sus pasos a Egipto, a Misrayim, y buscó una solución temporal para esta situación. Entonces, hay momentos cuando tenemos que tomar decisiones que no nos gustan. Y por causa de las circunstancias estamos obligados a hacer cosas que no están de acuerdo con nuestros ideales. Sin embargo, hay un poderoso en el Shamayim, en el cielo, que dirige los pasos del hombre. Y él quiso ¿qué?
Él quiso que los pies de nuestro padre Abraham pisaran la tierra de Egipto. ¿Por qué? Porque en el futuro quería dar todo lugar donde había pisado su pie, ¿a quién? A sus descendientes. O sea que el Creador tenía planes mucho más altos de lo que Abraham podría imaginar en ese momento. Si él había puesto su vida en las manos de Yahweh y el Creador había prometido protegerle, había prometido bendecirle, entonces él tenía que cuidar de Abraham Avinu, o lo iba a dejar solo. O sea, que nuestro Padre Poderoso hizo que Abraham entendiera el propósito y el motivo por el cual él lo había llevado allí. Entonces, las preocupaciones del alma a veces quieren ahogar la paz, la shalom, y causar malestar y queja en nuestras mentes. Abraham tuvo que aprender a superar todas esas emociones y confiar en Abba, que estaba en control de todo. A veces pasamos por situaciones y yo no entiendo por qué pasó por esto y por qué me sucede aquello y por qué a mí y por qué esto. Tenemos que aprender a confiar que el control lo tiene Abba. Y siempre nosotros vamos a estar en una constante prueba, porque Él necesita cuán leal y cuán fiel tú le eres a Él. Entonces, al llegar a Egipto tuvieron que pasar por una prueba mucho más fuerte que la del hombre en la tierra. Su esposa le fue quitada. Y entonces él corría peligro de ser ¿qué? Asesinado. Entonces, ¿qué angustia sentiría Abraham cuando su amada fue llevada al palacio del faraón para ser su esposa? Pasó la noche ¿qué? Está bien, se la llevó, que bueno, yo quería salir de eso, que eso es un problema, que es una tóxica, que no, pasó la noche sin dormir. Clamaba al cielo por ella y por sí mismo. Y ahora su vida, la vida de ella estaba ¿en qué? En peligro. Y el plan del Creador para su vida estaba a punto de ser quebrado. Ciertamente, era el momento de clamar, era el momento de llorar, era el momento de derramar el alma delante del Creador y descargar toda esa angustia. O quizás Abraham tenía tanta confianza en el Creador que pudo vivir por encima de esos temores y angustias sin clamar al Shammai. Pero yo creo que no. ¿Por qué? Porque por el temor a morir dijo una media verdad cuando aseguró que Sara era ¿qué? Su hermana. O sea que su temor le hizo ser desleal ¿a qué? A su pacto matrimonial y exponer a su esposa al adulterio y a una situación muy peligrosa. Abraham no luchó contra el faraón, no tenía la posibilidad de impedir que los siervos del faraón se llevaran a Sara. Cuando veía como las autoridades abusaban de su poder, no luchó contra ellas en su rabia, sino que superó su ira, su frustración, volviéndose hacia arriba donde había uno que gobernaba sobre todas las circunstancias. Entonces pienso que Abraham pensaba, si Yahweh ha permitido que vengamos a esta situación, Él es responsable de nuestras vidas y suficientemente poderoso para sacarnos de esto. El Creador fue fiel. Entonces dice que Él ayuda a los que claman a Él, sin luchar con sus propias fuerzas para cambiar circunstancias que no se pueden cambiar de forma natural. Entonces, todo lo que sucede en el mundo visible es el resultado de lo que primero ha sucedido ¿en dónde? En el mundo invisible. Por eso Abraham y Sara optaron por cambiar ¿mediante qué? Mediante la oración. ¿Por qué? Porque lo que sucedía en el mundo invisible estaba dándose ahora ¿qué? En el mundo visible. O sea que ellos tomaron la decisión de confiar en Abba y así Él respondió enviando un emisario celestial y cambió la derrota en triunfo en un momento. Abraham y Sara salieron ilesos en su cuerpo de allí y por añadidura obtuvieron muchas riquezas de Egipto. Eso lo vemos también, ¿verdad? Más adelante, cuando el mismo pueblo, ¿verdad?, de Israel, los hebreos, salen de Egipto y salieron ¿con qué? Con muchas riquezas. O sea, ellos todos bajaron allá, pero salieron con muchas cosas que Abba le permitió. Sin embargo, la angustia que habían pasado sus almas requería un nuevo encuentro íntimo con el Creador. ¿Qué hace Abraham? Abraham no descansó hasta volver a uno de los lugares de encuentro íntimo que había tenido antes
de bajar a Egipto. Entonces, sin parar, se fue hasta el altar que estaba entre ¿dónde? Entre Betel y Jai. ¿Por qué? Porque Betel significa casa del poderoso y Jai significa el montón de ruinas. O sea que en ese lugar Abraham había tenido un encuentro muy íntimo con Yahweh anteriormente y ahora él deseaba que profundizar de nuevo su relación con él. Después de superar la crisis tan profunda que tuvo en Misraim, entonces pienso, ¿verdad?, que su reencuentro con el Creador consistía en dos clamores. ¿Cuáles dos? Gratitud por haber sido salvado y un deseo muy profundo de recibir nuevo aliento en sus almas. Entonces, si tú has puesto tu vida en las manos de Yahweh, debes de saber que todas las circunstancias y todo lo que te sucede están bajo su control. No optes por la queja, solamente confía, clama, busca una solución del Creador y Él te va a enviar lo que necesita a su manera y a su tiempo. Y también tienes que saber que todo, absolutamente todo lo que te sucede está dentro de su plan para tu vida. Y Él lo está permitiendo con el fin de moldear tu carácter y forjar tu alma a la perfección. Así que no te desalientes, sigue mirando hacia arriba y Él va a hacer su obra. Y después de que hayas superado la crisis, entonces vuelve al lugar de encuentro, que lo necesita, y que Yahweh te dé paciencia y gozo para salir de la prueba triunfante. Porque las cosas que vienen a nuestra vida a veces no las entendemos, pero cuando toda esa tormenta pasa, al final usted dice, pero mira para allá, yo me estaba ahogando en ese vaso de agua y Abba le dio una salida, que a veces nosotros decimos, wow, pero esta salida que Abba le dio, yo jamás me la hubiera pensado. Porque así es nuestro Padre Celestial. O sea, Él obra por sendas misteriosas. Capítulo 13, versículo 14 al 16 dice, y el Creador dijo a Abraham después que Lot se había separado de él, alza ahora los ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, hacia el sur, el oriente y el occidente, pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. ¿Cuál es la recompensa de la generosidad? Abraham buscaba la paz, buscaba la shalom con su sobrino Lot. Claro, todos entendemos y sabemos que Yahweh no llamó a Lot, llamó a Abraham, pero Abraham se lo llevó. Entonces, no deseaba la riña entre los dos bandos. El Creador había multiplicado las riquezas de ambos de tal manera que ya no podían vivir juntos porque no había pacto suficiente. Entonces, Abraham optó por no luchar para defender sus derechos. Él había obtenido el llamado para ir a la tierra y él había sido bendecido económicamente por obedecer el llamado. Abraham andaba siempre ¿qué? Con Abba. Pero Lot no andaba con el Creador. ¿Con quién andaba Lot? Lot andaba con Abraham. ¿Ves? Pero Abraham andaba con Yahweh. Entonces, Lot no sabía dónde estaba la fuente para la verdadera prosperidad. No estaba en los hombres, sino que estaba en ¿quién? En el Creador. Y Yahweh creó una circunstancia que causó una crisis en la relación entre los dos. Y Abraham le dijo a Lot que escogiera primero en qué lugar vivir. Lot escogió para sí lo que él entendía y lo que le parecía mejor. Pero Abraham optó por ceder, por humillarse y no luchar para obtener beneficios ni de su llamado, ni de su familiar, ni de nadie. O sea que esa actitud fue sumamente agradable delante de los ojos de Yahweh. Cuando Abraham fue llamado a salir de su tierra, también fue ordenado salir de su familia. Abba le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, de tus familiares. Ahora, no había dejado a Lot y por eso Yahweh creó esta circunstancia para que Abraham fuera, ¿qué? Librado de su sobrino. Entonces Abraham se separó de él de una manera muy cortés, sin causar riña ni herida
emocionales entre ambos. Pues tú te vas para allá, tú escoges lo que tú quieras, es tu decisión, yo no te voy a escuchar, yo no te voy a molestar y pues seguimos siendo, yo sigo tu tío y tú eres mi sobrino. Entonces, ¿cuál fue la recompensa de esa generosidad de Abraham? El Creador le hizo mirar todo lo que, ¿verdad?, su vista podía alcanzar y le dijo que todo iba a ser suyo y de su descendencia para siempre, incluido el área que Lot había escogido. El que cede, gana. El que es generoso, prospera. Pero el que escoge para sí, al final lo va a perder todo. O sea, que no podemos luchar para obtener lo que nos pertenece. Tenemos que ser generosos. Tenemos que humillarnos ante los hombres. No ser avariciosos o avarientos. No ser celosos. Dejar que otros elijan primero y el poderoso te recompensará grandemente a su manera y en su tiempo. O sea que Yahweh nos ayuda a entender esta gran verdad, porque así seremos como el Mashiach. Capítulo 14, 18 al 20 dice: entonces Melquisedec, rey de Shalem, el cual era Cohen del Elohim Altísimo, sacó leña y vino y le bendijo y dijo: bendito sea Abraham del Elohim Altísimo, poseedor de los cielos y de la área, y bendito sea el Elohim Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Quién es el verdadero dueño de todo? Melquisedec era Cohen del Elión, del poderoso supremo, y al bendecir a Abraham señaló que el Elión era el poseedor de los cielos y de la tierra. Entonces, la palabra hebrea que se ha traducido como poseedor es Caná, cuya raíz tiene que ver con erigir, crear, obtener y comprar. Se trata aquí de identificar a Yahweh no solo como el creador, en hebreo es Boré, sino como que, como el dueño de los cielos, los Shamayim, y de la tierra, de las Ares. O sea que Él es el dueño de todo lo que existe, como está escrito en el Salmo 50, 10, 11. Porque mío es todo animal del bosque, y el ganado sobre 1000 colinas, toda ave de los montes conozco, y mío es todo lo que en el campo se mueve. En Yehezkel, Ezequiel también 18:4 dice: he aquí todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo mía son. O sea, leemos también que eres el Padre de los espíritus. Y ahí estamos viendo que dice que todas las almas son de Él. Entonces, esta verdad, que el Creador es el dueño de todo lo que existe, causó que Abraham, nuestro padre, diera el diezmo a Melquisedec, que era el representante del dueño del mundo. Entonces, como todo es suyo, hay que reconocerle de una manera práctica con la economía personal. Ninguna de todas las riquezas que tenía Abraham le pertenecían. Al dar el diezmo, él mostró que él era solamente un administrador de los bienes del Altísimo. O sea que el poseedor ¿de qué? De los Shamayim y de la Are. En las Escrituras el número 10 representa la totalidad. El que da el diezmo, el Creador, está diciendo de manera práctica que todo lo que ha recibido para administrar le pertenece a Él y que tendrá que dar cuenta un día cómo utilizó ¿qué? El 90% restante. El que no da el diezmo no reconoce que Yahweh es el dueño de todo y le está robando algo que le pertenece de una manera especial. En el idioma hebreo no existe la palabra mío, así que para decir que algo me pertenece se dice yesh li, y eso quiere decir hay para mí, o sheli, que es para mí. O sea, con otras palabras, todo lo que está en nuestra posesión no es nuestro, solo son cosas que el Creador nos ha dejado para administrar. La entrega del diezmo es el único modo de mostrar esta verdad de una manera que práctica. Entonces, da el diezmo de todo lo que recibe y así reconocerás que el Altísimo es el poseedor de todos tus bienes. De esa manera, las ventanas del Shamayim
van a estar abiertas sobre tu economía, según dice Malaquías capítulo 3, versículo 10. Traer todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa y ponerme ahora a prueba en esto, dice Yahweh de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los shamayim, de los cielos, y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces, hay tanta diversidad de pensamientos hoy en día que la gente dice, no, pues yo no quiero dar el diezmo, que aquello. Oye, nada de lo que tú tienes es tuyo. Todo lo que llega a tus manos es porque el poderoso lo permite. Así que el Creador te bendiga y te prospere de verdad. Capítulo 14, versículos 22 al 23 dice, y Abraham dijo al rey de Sodoma, he jurado al Creador, Elohim Altísimo, Creador del Shamayim y Ares, que no tomaré ni un hilo, ni una correa de zapato, ni ninguna cosa tuya, para que no digan, yo enriquecí a Abraham. Hay algo más importante que los beneficios materiales. Y que sabemos que tampoco nosotros nos vamos a llevar nada. Nada traíste, nada te vas a llevar. Con los 318 soldados de su ejército personal, Abraham había vencido sobre los reyes más poderosos de aquella época. Eso fue algo milagroso. Entonces, con la ayuda del Creador, había podido recuperar tanto los prisioneros de guerra, incluido Lot, como los bienes materiales de las 5 ciudades de la llanura que habían sido atacadas. El rey de Sodoma ofreció a nuestro padre los bienes materiales recuperados en la guerra. ¿Pero qué hizo Abraham? Rehusó recibirlos vehementemente. Entonces, ¿por qué era tan importante para Abraham Avinu no recibir nada del rey de Sodoma? ¿O no era esta una oportunidad magnífica para aumentar su riqueza? Para otros, esta oferta quizás hubiera sido una buena cosa y muchos la hubieran considerado como una gran bendición del Creador. Pero Abraham no pensaba de esa manera, él no pensaba así. Para él era más importante el buen nombre que las buenas ganancias. Para él era más importante no ser manipulado por los hombres que obtener sus beneficios, porque siempre te lo van a traer ¿a qué? A cara. O sea que estas cosas que parecen no tener mucha importancia son primordiales para todos los que desean ser aprobados por el poderoso. Entonces, Abraham no amaba el dinero. En 1 de Timoteo, capítulo 6, versículos 10 al 11, nos habla de que el amor al dinero es la raíz de ¿qué? De todos los males. Abraham amaba que era el poseedor del cielo y de la tierra, y por eso él podía confiar. Abraham, tanta riqueza, porque sabía que él no iba a convertir las riquezas en un Dios falso. El dinero es un buen siervo, pero un mal señor. Si hacemos cosas solo por dinero, somos esclavos e idólatras, porque la avaricia es una forma de idolatría. Abraham había limpiado su corazón de toda avaricia y de toda idolatría. Pero en este caso, el punto importante no era la avaricia o no. El punto era lo que el rey de Sodoma podía decir en cuanto a nuestro padre. Y Abraham conocía que la maldad que había en el corazón del rey de Sodoma y de sus conciudadanos. Sabía que su lengua podía hacerle mucho daño. Y sabía que sus motivos no eran puros y que por eso podía manipular la verdad de manera que su nombre corriese el riesgo de ser manchado. Proverbios 22:1 nos dice, más vale el buen nombre que las muchas riquezas y el favor que la plata y el oro. O sea que Abraham sospechaba que el rey de Sodoma iba a decir que le había enriquecido y así él iba a jactarse a costa de un hombre justo. Entonces dice, si no fuera por mí, Abraham no sería tan importante. Yo soy el que le he hecho rico. Entonces, esto sería muy dañino para el nombre de nuestro Padre. Además, dañaría el nombre del Creador, lo cual es mucho peor. El poderoso fue el que había hecho prosperar a nuestro Padre, no los hombres. Entonces, la alabanza y gratitud de su riqueza tenía que llegar solamente al poseedor de ¿qué?
del Shamayim y de la Ari, del cielo y la tierra, no a un rey perverso. Entonces, no digas sí a todas las ofertas que aparentan ser bendiciones. Piensa una y dos veces antes de recibir dinero de alguien. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay manipulaciones e intereses personales detrás de las ofertas, especialmente si vienen de personas mundanas como el rey de Sedón. Tienes que cuidar tu nombre y el nombre del Creador que tú representas. Y mejor quedarte sin una buena paga que perder tu buena fama. O sea que el generoso que prospera, pero el que es avariento, ¿qué le sucede? No va a prosperar. Así que Yahweh nos ayuda a ser unos buenos administradores en su nombre. En el capítulo 16, versículos 10 y 11 nos dice: el malach de Yahweh, el ángel de Yahweh, añadió: multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar por su multitud. Y el ángel, el malach del Creador, le dijo además: he aquí has concebido y darás a luz un hijo y le llamarás Ismael, porque el Creador ha oído tu aflicción. Vamos a detenernos en esto y vamos a entender esto. ¿Es Ismael una bendición o una maldición? En este texto encontramos una expresión que ha sido traducida como: he aquí has concebido. En hebreo es Inach hará. Inach hará. O sea que exactamente la misma expresión se encuentra en el libro de Shoftim, en el libro de Jueces, capítulo 13, versículo 5, donde está escrito acerca del nacimiento de ¿quién? De Shimshón, de Sansón. ¿Y qué es lo que dice? Pues, he aquí, concebirás y darás a luz un hijo. Por esta razón, Rashi deduce que aquí no se trata de que Agar ya había concebido, sino de que concebiría. Pero, ¿no dice la Torah anteriormente que ya había concebido en el versículo 4? Sí, eso es lo que dice. Pero Agar ya había concebido antes. Esto da pie a interpretar el texto como que Agar había tenido un aborto. Ahora el ángel, el malach, le dijo que ¿qué? Que volviera a Sara, que se sometiera debajo de ella. Y de esa manera ella ¿qué? Concebiría otra vez. Y entonces es obvio que el Creador quiso que Agar tuviera un hijo por medio de Abraham Avinu. El Poderoso quiso multiplicar su descendencia de manera que no se podría contar. Y esa descendencia es hoy en día ¿qué pueblo? El pueblo árabe. También otros textos nos muestran que el nacimiento y la bendición de Ismael es parte del plan del Creador. O sea que el nacimiento de Ismael, o sea, Ismael, no fue una maldición, sino que fue ¿qué? Una bendición. Abraham amaba a su hijo Ismael y rogó por él delante de Yahweh. Entonces el Creador le contestó y le prometió bendecirle, como está escrito en Génesis, Bereshit, capítulo 17, versículo 18 y versículo 20. En el versículo 18 dice: y dijo Abraham Elohim, te ruego que Ismael viva delante de ti. Su padre intercedió. Y en el versículo 20 dice: y en cuanto a Ismael, también te he oído, le dijo Abba, y he aquí que le bendeciré y le haré fructificar, y le multiplicaré mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una nación grande. O sea, la Torah está muy clara en revelarnos el deseo y el plan del Creador de bendecir y multiplicar a Ismael. Y entonces es cierto que el pacto fue establecido no con Ismael, sino ¿con quién? Con Yitzhak. Y que por medio de Yitzhak es la descendencia de la promesa. Pero esto no quita el hecho de que Ismael tenga un papel importante en el mundo y específicamente en los últimos tiempos. Y es también cierto que los árabes han hecho mucho daño a su hermano menor, el pueblo judío, y siguen haciéndolo todos los días. Pero hay que entender que detrás de los ataques de los árabes está la mano de ¿quién? Del Creador. ¿Por causa de qué? Por causa del pecado en el pueblo judío. Yahweh entonces utiliza a los árabes como nuestros enemigos. ¿Para qué? Para dañarnos. El propósito
de esto es que Él quiere que nos volvamos de nuestros pecados, que le busquemos a Él con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza, cumpliendo ¿qué? Sus mandamientos. ¿Para qué? Para que haya shalom, para que haya paz en la tierra de Israel y en el mundo. O sea que el árabe cumple con una misión divina, porque todo lo que acontece, Yahweh tiene que el control. Y uno dice, wow, pero mira lo que está pasando, pero Yahweh lo permite. Esto lo está permitiendo el Creador. Ahora, Yahweh lo está utilizando para disciplinar a su pueblo escogido, pero el futuro va a ser muy diferente. ¿Por qué? Porque el pueblo árabe dejará a su Dios falso y se volverá al verdadero Elohim de Israel, el Elohim de los Yahudí, el poderoso creador de los Shamayim y de la Ares, que hizo un pacto ¿con quién? ¿Con quién hizo el pacto? Con Yitzhak. Por medio del reconocimiento de la bendición que viene por medio de Yitzhak, el pueblo Yahudí y de la simiente bendita de David, el Mashiach Yeshua, los árabes serán sumamente elevados y millones de ellos compartirán la vida en el mundo venidero, como está escrito en el libro de Yeshayahu, Isaías, capítulo 19, versículos 22 al 25, que dice: y el poderoso herirá a Egipto, herirá pero sanará, y ellos volverán al Creador y Él les responderá y los sanará, y aquel día habrá una calzada desde Egipto hasta Asiria, y los asirios entrarán en Misraim y los egipcios en Asiria, y los egipcios lo harán junto con ¿quién? Con los asirios, y aquel día Israel será un tercero con Egipto y con Asiria, una bendición en medio de la tierra, porque Yahweh de los ejércitos lo ha bendecido diciendo: bendito es Egipto mi pueblo, y Asiria obra de mis manos, e Israel mi heredad. Entonces, Agar era ¿qué? Agar era egipcia. Ella era egipcia y es llamada la egipcia, según el capítulo 21, versículo 9. Por eso Ishmael es una unión entre Egipto y Abraham, nuestro padre. Los descendientes de Ishmael se mezclaron entre muchos otros pueblos y hoy en día podemos decir que el pueblo árabe con Egipto en la brecha es la descendencia de Ishmael. Cuando el Islam sea quebrado, Ishmael se humillará y buscará a Yahweh, y él responderá y los llamará como Egipto mi pueblo. Entonces, ¿qué día más esplendoroso será ese? Así que el Creador quiso tener un pueblo grande, descendiente de Ishmael, y por eso el Malak envió a Agar de vuelta a Abraham y a Sara para que concibiera de nuevo y tuviera un hijo, no un hijo de la promesa, pero sí un hijo de ¿qué? De mucha bendición. Entonces, no veamos a los árabes en su situación actual bajo la maldición del Islam. Más bien, fijémonos nuestras miradas en su futuro, cuando el poderoso intervenga en el mundo árabe de una manera esplendorosa, maravillosa. Entonces vamos a ver más claramente que el nacimiento de Ishmael no fue un error, sino que fue parte de un plan divino importante para el mundo actual y el mundo venidero. Pues entonces no dejemos de orar por la salvación del pueblo árabe. Su salvación vendrá ¿de dónde? De los Yahudí, según dice Yohanan 4:22. Que vean la shalom sobre Israel y la verajá, la bendición sobre todo el mundo. Capítulo 17, versículo 7 y el versículo 34. El 7 dice: y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti por todas sus generaciones, por pacto eterno de ser Elohim tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Y el 34 dice: mas el varón incircunciso que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada de entre su pueblo, ha quebrantado mi pacto. Yo pregunto, ¿sigue vigente el pacto de la circuncisión? Un pacto posterior no puede anular un pacto anterior. El poderoso no puede cambiar sus pactos, ni puede cambiar de opinión, ni puede anular alguna de sus palabras, pero sí puede cumplir su parte de los pactos de cuantiosas maneras y puede cumplir sus palabras de muchas formas. El pacto de la circuncisión en la carne fue establecido entre el Creador y Abraham
y sus descendientes físicos por todas las generaciones. Porque esto es un pacto que eterno. Esto quiere decir que todos los varones que son descendientes físicos de Abraham tienen la obligación de circuncidar el prepucio para poder seguir estando dentro de ese pacto. Todos nosotros somos hijos, ¿qué? De Abraham. Un descendiente de Abraham que no es circuncidado a los 8 días de nacimiento más tarde perderá el derecho de pertenecer al pueblo de Israel, el pueblo yahudí. La circuncisión en la carne es una señal que habla de otra circuncisión. ¿Cuál es esa? La del corazón. O sea, que la circuncisión del corazón ya existía en el tiempo de Moshe, como está escrito en Devarim, capítulo 10, versículo 16. Circuncidad pues vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. O sea, el poderoso requiere de su pueblo no solamente la circuncisión de la carne, sino también que la del corazón. Pero es muy importante entender que las cosas invisibles no anulan las cosas visibles y viceversa. Las cosas celestiales no anulan las cosas terrenales y viceversa. O sea que estas realidades existen en dos mundos al mismo tiempo, y una cosa habla de la otra y una cosa está conectada con la otra. O sea que, con otras palabras, si un yahudí experimenta la circuncisión de su corazón, eso no anula su circuncisión en la carne, ni le quita la responsabilidad de circuncidar a sus hijos a los 8 días de nacer. Y por el otro lado, un yahudí circuncidado en la carne no es completo hasta que haya circuncidado su corazón. ¿Por qué? Porque su circuncisión en la carne no le exime de la responsabilidad de circuncidar su corazón. Ahora, en el Mashiach también existe una circuncisión del corazón más poderosa, de la que habla Moshe Rabenu, nuestro maestro. El que menciona Moshe Rabenu es algo que nosotros podemos hacer. ¿Cómo? Quitando de nuestros corazones todo lo que lo hace insensible a lo espiritual. Porque ¿de qué te sirve que tengas una circuncisión? ¿De qué te sirve si a ti no te importa buscar de Abba, no has circuncidado tu corazón, no eres sensible a las cosas espirituales? Es un sacrificio. Entonces, un corazón incircunciso es un corazón insensible. Un corazón circuncidado es uno que no solamente obedece los mandamientos del poderoso, sino que lo hace de corazón con gozo y amor. Un corazón circuncidado es un corazón que escucha la voz del Ruach, la voz del Espíritu. Y en la circuncisión en el Mashiach ocurre algo más profundo dentro del corazón del hombre. Parte del Yetzer Hará, de la mala inclinación que Shaul habla de la carne, es eliminada, como está escrito en Colosenses capítulo 2 versículo 11. Dice: en él también fuiste circuncidado con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Mashiach. Sin embargo, no toda la carne es eliminada de la circuncisión del Mashiach. ¿Por qué? Porque uno que ha experimentado el nuevo nacimiento en el Mashiach sigue teniendo el Yetzer Hará, sigue estando en la carne. Pero el poder dominador de esa naturaleza pecaminosa ha sido quebrado. Uno que está en el Mashiach ya no es esclavo del pecado, puede dominar sus instintos, puede dominar sus inclinaciones mucho más poderosamente que uno que no está en el Mashiach. O sea que este hecho es el resultado del pacto renovado en el Mashiach, como lo vemos en el libro de Ezequiel capítulo 36, versículos 26 al 27, donde nos dice: además os daré un corazón nuevo y pondré un ruach nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi ruach, mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Jeremías también, Jeremías 31:33 nos dice: porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Yahweh. Pondré mi Torah dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. O sea,
Si uno dice que la circuncisión de la carne es para los que han nacido de madre judía, que no es necesaria si han experimentado la circuncisión del Mashiach, está negando lo establecido en el pacto de la circuncisión entre el Creador, entre Abraham y sus descendientes para siempre. No podemos mezclar los diferentes tipos de circuncisión y decir que si tenemos uno no nos hace falta el otro. Esto sería una grave desviación de la verdad y haría del Creador un infiel y su nombre sería manchado. Cuando venga el reino mesiánico será anulado totalmente el Yetzer Hará, o sea, la carne. Pero antes de eso tendremos que seguir viviendo en la lucha interna. Aprende la lección acerca de la relación entre lo material y lo espiritual, y una cosa no anula la otra y una cosa complementa a la otra. O sea que ambos pueden convivir perfectamente y lo deben hacer. Y de esta manera se crea una unidad entre el mundo inferior y entre el mundo superior, lo cual es el propósito de la creación. Así que Yahweh te dé de su Hanán, de su gracia, para siempre poder vivir en los poderes del pacto renovado en el Mashiach y tener el triunfo sobre el pecado. Shabbat Shalom.